Bueno, ya habíamos concluido eh, todo lo que es diseño de alcantarillado sanitario, desagüe pluvial. Entonces vamos a ver hoy día, que es la última clase, un poco del nivel competencial, de la presentación del proyecto y de las normas sustentables. ¿Ya? En inicio vamos a hablar de la Ley 2066 de prestación y utilización de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Esta ley es preconstitucional, ha sido promulgada el 11 de abril del año 2000, ¿no? Y aplica a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Muchas de las EPSAs están todavía aplicando esta normativa, ¿no? Y su reglamentación correspondiente. ¿Qué nos dice el artículo 9 de esta ley? Nos habla sobre la competencia nacional. Dice, las políticas, normas y regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son de competencia nacional. Las concesiones, la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y las servidumbres relacionadas con los mismos son de competencia de la Superintendencia de Saneamiento Básico. Antes existía la Superintendencia de Saneamiento Básico. Actualmente la reemplaza a esta superintendencia la APS, ¿no es cierto? El artículo 13, ¿qué nos dice? De los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales en el ámbito de su jurisdicción son responsables de asegurar la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a través de una EPS concesionada por la Superintendencia de Saneamiento Básico. Entonces, estamos viendo aquí sobre las competencias, tanto a nivel nacional y específicamente a nivel municipal. Y nos dice asegurar la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a través de una EPS. El artículo 17 nos habla sobre las formas de prestación de servicio. La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario es responsabilidad de los gobiernos municipales, conforme a las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales vigentes. Esta responsabilidad podrá ser ejecutada en forma directa o a través de terceros, dependiendo de si se trata de una zona concesible o no concesible. En zonas concesibles, la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se efectuará obligatoriamente mediante una EPSA. En zonas no concesibles, los gobiernos municipales podrán prestar servicios de agua potable o de alcantarillado sanitario en forma directa o a través de una EPSA. El gobierno nacional fomentará la mancomunidad de pueblos para la provisión de servicios de agua potable y servicios de alcantarillado sanitario a través de una EPSA, ¿no? Nos está hablando sobre cómo podemos prestar servicio, cómo se puede prestar servicio, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? Directa a través de los gobiernos municipales, indirecta a través de una EPSA. En Cochabamba existe hace ya muchos años aplicando esta normativa, por ejemplo, CEMAPA, ¿no es cierto? En esta ley se considera también en el artículo 19 la participación privada. Vamos a ver que más adelante, a partir de la nueva constitución, ya cambia un poco la figura de la participación privada, incluso de las organizaciones no gubernamentales. El artículo 19 nos dice sobre la participación privada. Las entidades privadas podrán participar en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario mediante concesión
conforme al reglamento. El Estado fomentará la participación del sector privado en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Y sobre el artículo 20 nos habla sobre la participación de las ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas y reconocidas por autoridad competente podrán prestar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario mediante concesiones y o licencias y participar en obras y acciones relacionadas con los mismos, debiendo adecuar y enmarcar sus actividades a las políticas y normas nacionales del sector, contempladas en la presente ley, su reglamentación y sus normas conexas. Entonces aquí esta ley todavía sigue vigente, no ha sido derogada. Por eso es que muchas EPSAs a nivel de municipal o no municipal, que son, aquí entran también los comités de agua y otros, que manejan en las comunidades la prestación de servicios, solo de agua o de agua y alcantarillado. Entonces siguen aplicando y teniendo los derechos que otorga esta ley. Adicionalmente, el artículo 82 prevé de que se elaboren a partir de esta ley reglamentos complementarios, como cuáles: el reglamento de prestación de servicios, el reglamento de concesiones y licencias, el reglamento de precios, tasas y tarifas, el reglamento de uso de bienes públicos, servidumbres, el reglamento de infracciones y sanciones de los servicios. Incluso todos estos reglamentos. Sin embargo, no se han llegado a elaborar. Sí, hay notecito. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 83? Hay muchas En canciones que me gustan, tanto, pero creo que mi favorita siempre va a ser Sabrina. en tanto que se promulguen estos reglamentos, otras reglamentaciones siguen vigentes, como cuáles: la Reglamentación Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos, que ha sido aprobado mediante la Resolución 510 del Ministerio de Asuntos Urbanos en 1992. Esta reglamentación es la que sigue vigente y otorga la facultad a las EPSAs que dé funcionamiento bajo esta resolución ministerial, bajo la reglamentación de esta resolución ministerial, ¿no? Y de esta ley. Entre otros, también la ley 2026 y en el artículo 83, este es solo un inciso, existía otra reglamentación antes del RENISDA de diseño de edificaciones. Sin embargo, esa normativa, esa reglamentación ha sido reemplazada por el RENISDA, ¿no es cierto? Pero esta sigue vigente, la 510. Entonces vamos a ver qué nos dice la resolución ministerial 510, que es posterior bueno, en realidad es anterior, ¿no? O sea, es de 1992, pero sigue vigente a raíz del artículo 83 de la ley 2026. La resolución ministerial 510 nos dice: el presente reglamento contiene el conjunto de disposiciones que regulan las relaciones que se generan entre la empresa que presta los servicios públicos de agua y alcantarillado y los suscriptores y usuarios de los mismos, quienes deberán acatar y respetar todas las regulaciones,
así como las sanciones contenidas en el mismo y otras normas complementarias. Una de ellas nos habla de la solicitud de servicios, que va aplicable ahora a nuestro curso en el capítulo 2, el artículo 16, sobre las solicitudes de conexión domiciliaria de agua o alcantarillado. Se harán acompañadas de plano sanitario aprobado, copia del título de propiedad. Nos está dando los requisitos, ¿no? En el capítulo 2, la solicitud de servicios. Más adelante detalla también la normativa. Nos habla también de las sanciones aplicadas a las conexiones cruzadas, ¿no? En la ley 2026 nos habla mucho, nos habla absolutamente de todo lo relacionado a la prestación de servicios de agua y alcantarillado, pero no hay competencia de la infraestructura pública y de la administración de los colectores pluviales, ¿no? No existe. Sin embargo, en la resolución ministerial 510, lo único que nos dice sobre el alcantarillado pluvial es que no debe existir las conexiones cruzadas y aplica sanciones. El artículo 128 de la resolución nos dice, será motivo de sanciones las siguientes, entre una de muchas, ¿no? Descarga de aguas servidas y o pluviales en forma cruzada al o los colectores públicos. ¿Con qué está sancionado? Con la suspensión del servicio de agua potable hasta la regularización de la situación. Este es un artículo, un argumento por el cual las EPSAs pueden sancionar a sus usuarios en caso se verifiquen que están descargando sus aguas pluviales al alcantarillado sanitario. Sin embargo, las EPSAs no tienen competencia sobre la infraestructura pública pluvial, ¿no? Pero sí, estas descargas dañan su infraestructura sobre la cual sí tienen competencia, que es el alcantarillado sanitario, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener bien en claro, ¿no? Y la EPSA también dice, pero yo no administro el alcantarillado pluvial. Sí, pero estas descargas dañan mi infraestructura, dañan mi imagen, eh, mostrando una mala administración, un mal manejo o una insuficiencia, ¿no? de técnica sobre los colectores que sí administran. ¿Qué más nos dice? Hay una parte en el capítulo 15 de la resolución ministerial 510, nos habla sobre los proyectistas, alcantarillistas y plomeros. El artículo 133 nos dice, los usuarios solo podrán emplear a profesionales, alcantarillistas y plomeros inscritos en el registro que corre a cargo de la empresa para proyectar, construir, modificar, ampliar o reparar las instalaciones de agua potable y alcantarillado. ¿Ustedes conocen alguna EPSA que tenga un registro de alcantarillistas y plomeros? Alguien está jugando, ¿no? Bueno, aquí en Cochabamba no hay. Y yo a nivel nacional no conozco ninguna EPSA que pueda tener un registro, por lo menos que sea público, de alcantarillistas o plomeros. Sin embargo, la ley, la normativa, esta resolución ministerial, que es una reglamentación vigente, nos los exige, ¿no? ¿Qué más nos dice? El artículo 134 categoriza
Dice, tomando como base la ley del ejercicio profesional en sus respectivas especialidades, la empresa tendrá a su cargo el registro y categorización de los profesionales proyectistas de instalaciones sanitarias en el siguiente orden. Primera categoría, ingenieros sanitarios con ejercicio en la especialidad. Ingenieros sanitarios, nos dice. A nivel nacional, yo conozco solo una universidad, creo que es la de Tarija, que recientemente está incursionando en la carrera de ingeniería sanitaria. No sé si los colegas de Tarija me pueden corregir o corroborar, pero en general en otras universidades no hay ingenieros sanitarios, ¿no? Segunda categoría, ingenieros civiles con actividades relacionadas a la ingeniería sanitaria. Eso sí tenemos a nivel nacional, ¿no? Tercera categoría, constructores civiles, dice, con ejercicio no menor a 3 años en la especialidad. Aquí nos da, esta reglamentación nos da hasta la tercera categoría, los constructores civiles, ¿no? 135. Será de responsabilidad del proyectista, dice, además del diseño del proyecto, la buena construcción de la obra, la cual queda implícitamente, dice, bajo su supervisión y responsabilidad hasta su conclusión. En caso de fuerza mayor, el proyectista y o el propietario podrá pedir a la empresa su relevo, siempre y cuando otro proyectista asuma las responsabilidades correspondientes. Esto tampoco se aplica, ¿no es cierto? En base a esta normativa, nosotros estamos solicitando, como Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, que se reconozca al ingeniero proyectista para la supervisión correspondiente. En las 3 etapas, ¿no? En diseño, supervisión y puesta en marcha o mantenimiento. Entonces, nosotros estamos solicitando que en base a esta normativa pueda aplicarse, ¿no? Como un recordatorio porque la norma ya existe. ¿Qué más nos dice? El 136 nos dice, ANESAPA podrá otorgar autorización a nivel nacional al requerimiento del proyectista registrado en cualquier empresa, previo pago de su inscripción. Para el diseño sanitario a cargo de los proyectistas, la empresa señalará las atribuciones en función a las categorías definidas en el artículo 118, debiendo considerar los siguientes parámetros. Edificaciones, en función a las unidades de descarga hidráulica, ingenieros sanitarios, civiles o constructores civiles, en función del tamaño de la edificación, ¿no? Industrias y urbanizaciones en función del área y población, solo para ingenieros sanitarios y civiles. Proyectos especiales, únicamente ingenieros sanitarios con especialización o una experiencia mínima de 5 años de ejercicio de la especialidad. ¿Qué más nos dice? Del proyecto, ¿qué es lo que debemos presentar? Un juego detallado de planos sanitarios elaborados de acuerdo a normas del Reglamento Nacional de Instalaciones en Edificios. Ese era el reglamento que estaba vigente antes de que se apruebe el RENIST, ¿no? Copia del plano arquitectónico aprobado, documento de propiedad, memoria de cálculo en función a la magnitud del proyecto, certificado con sello de ABIS. En casos debidamente justificados, la empresa prescindirá de la presentación del plano arquitectónico hasta una planta de edificación, presentando en su caso la línea y nivel, nada más, ¿no? Aquí nos limita que solamente
no vamos a presentar los planos sanitarios en caso de que sea una planta. Es otra cosa que tampoco se cumple, ¿no? La empresa, en coordinación con la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, fijará arancel por ejecución de proyectos y supervisión de instalaciones sanitarias a través de un reglamento. La empresa es la única institución que tiene atribución de aprobar proyectos sanitarios y la construcción de sistemas sanitarios en urbanizaciones, edificios, viviendas, etc. Los mismos serán diseñados y construidos de acuerdo al reglamento de instalaciones sanitarias en edificios. Su aprobación será efectiva previo el pago de una tasa establecida por la empresa en función del área de terreno, área construida y o área servida. Algún colega de Sucre comentó que en Sucre realizan la aprobación por punto, o sea, el cobro que realiza. En realidad en Sucre, no, existiendo AVIS, no visa los proyectos AVIS, ¿no? Visan los proyectos el Colegio de Ingenieros Civiles, ¿no? Y ellos realizan la revisión y el cobro de la tasa por punto y no por superficie como lo indica la norma. Después de esa normativa de la 510 se aprueba la Constitución Política del Estado, el 2009. ¿Y qué nos dice? Primero, en el artículo 20, nos dice que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, que es responsabilidad del Estado, dice, ¿no? En todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos. El acceso al agua y el alcantarillado constituyen derechos humanos. No son objeto de concesión ni privatización. Ahí cambia la figura, ¿no? Y están sujetos a régimen de licencias y registros conforme a ley. El artículo 298 nos dice, son competencias exclusivas del nivel central del Estado, los recursos naturales estratégicos y las fuentes de agua, el régimen general de recursos hídricos y sus servicios. Aquí igual ingresa el alcantarillado, ¿no? También el artículo 309, ¿qué nos dice? Como formas de organización económica estatal, comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplan los siguientes objetivos. Como uno, entre otros de sus puntos, administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas, ¿no? Aquí ya no hay privados ni ONGs, ¿no? Después viene ya el RENISDA, ¿no? El RENISDA, y en el RENISDA nos da ya todas las luces sobre el proyecto de instalación a nivel domiciliario. ¿Qué nos dice? Toda obra civil, sea de propiedad pública o privada que corresponda al campo de las instalaciones sanitarias domiciliarias, trátese de construcción nueva, reconstrucción, readaptación, modificación o ampliación, deberá estar respaldada por un proyecto de instalación sanitaria que cumpla con las prescripciones del presente reglamento. Toda instalación domiciliaria de agua potable y de evacuación de aguas residuales y pluviales deberá requerir la aprobación del proyecto de instalación sanitaria por parte de la entidad competente y solicitar la autorización para la ejecución de las obras civiles
que corresponda. ¿Cuál es la entidad competente? Hemos visto en algunos casos la EPSA, en algunos casos el municipio. ¿Qué más nos dice? Se prohíbe, dice, la ejecución de obras civiles de instalación sanitaria domiciliaria sin aprobación del proyecto y autorización de la entidad competente. En los siguientes casos, el proyecto de instalación sanitaria debe incluir la presentación de planos y memoria de cálculo, instalaciones industriales, comerciales, viviendas unifamiliares con superficie construida mayor a 100 metros cuadrados, instalaciones de viviendas multifamiliares, hospitales, instituciones públicas o sociales y escuelas. Edificios con más de 2 plantas, incluyendo sótanos, ¿no? Edificios que cuenten con un sistema elevador de presión, con una bomba, ¿no? En viviendas con superficie construida menor a los 100 metros cuadrados, se puede omitir la presentación de la memoria de cálculo del proyecto. En viviendas precarias que carecen eventualmente de planos arquitectónicos, se podrá prescindir de la presentación de los mismos de acuerdo al reglamento de la entidad competente, ¿no? Sobre la responsabilidad. La elaboración de un proyecto de instalación sanitaria domiciliaria involucra la responsabilidad profesional y civil correspondiente, de acuerdo a la Ley 1449, artículo 4 del ejercicio profesional de la ingeniería. Y por lo tanto, solo puede estar a cargo de profesionales debidamente especializados y calificados para el ejercicio profesional, como ingenieros civiles, sanitarios e hidráulicos, respaldados legalmente por el respectivo registro profesional de la SIP y acreditados por ABIS o el Colegio de Ingenieros Civiles, según corresponda. Esta normativa se ha aprobado el 2011, ¿no es cierto? Y el 2011 a nivel nacional solo teníamos ABIS en el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Por ese motivo se incluyó al Colegio de Ingenieros Civiles, para que donde no exista o donde no haya todavía la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, pueda realizar el procedimiento regulatorio que nos otorga esta normativa, la SIC, ¿no? El Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Qué más? La entidad competente, como responsable de la prestación del servicio, contará con un registro actualizado de los profesionales proyectistas de instalación sanitaria domiciliaria con acreditación. Entre los requisitos de acreditación se deberá contemplar el registro profesional en la SIP como ingeniero civil y acreditado por el Colegio de Ingenieros Civiles o la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ABIS, como entidad profesional especializada del sector. La acreditación que se otorgará a los proyectistas expresa únicamente que el autor del proyecto es el profesional habilitado e idóneo para el diseño y supervisión de las obras sanitarias domiciliarias y que dicho proyecto cumple con las prescripciones del presente reglamento y con las buenas prácticas de la ingeniería. No implica que la entidad que lo otorga asume responsabilidad alguna por el contenido del proyecto ni sus características técnicas de ejecución o procesos constructivos. Esto es muy importante saberlo, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos todo el cuidado de cumplir la normativa.
Luego vamos a ver el procedimiento para la aprobación del proyecto que nos dice la normativa. ¿Qué nos pide? 1. Certificación de accesibilidad. 2. Presentación y aprobación del proyecto. 3. Autorización para la ejecución de obras. 4. Ejecución y supervisión de obras. 5. Pruebas e inspecciones técnicas en la instalación domiciliaria de agua potable. 6. Pruebas e inspecciones técnicas en instalaciones domiciliarias de evacuación de aguas residuales y drenaje pluvial. Desinfección sanitaria en instalaciones domiciliarias de agua potable. Recepción de obras. Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario y o pluvial. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Qué es lo que se aplica actualmente? Hasta, yo diría que hasta la autorización de la ejecución de obras. Nada más. Hasta el punto 3. ¿No? Porque no hay procedimientos que controlen el resto de las actividades que nos indica la normativa. Normalmente la ejecución y la supervisión de obras la hace el residente de obra, que sí, probablemente es un ingeniero o puede ser también un arquitecto, ¿no? Pero no hay ningún control sobre aquello para que lo realice un especialista, como indica la normativa. Pruebas e inspecciones técnicas, tanto de agua potable como aguas residuales y drenaje pluvial. ¿Quién lo hace? Si lo hace el plomero, ¿no es cierto? Hace poco recibí una llamada para un asesoramiento para la recepción. Una empresa tenía que recibir 24 colegios a nivel nacional y le estaban solicitando cumplir precisamente las pruebas e inspecciones técnicas en instalaciones domiciliarias. No tenía ni el proyecto, o sea, tenía los planos con los que se había adjudicado, que obviamente no eran los planos con los que se habían construido las, eh, los- las unidades educativas, ¿no? Ya habían cambiado el diseño, etcétera, y lo único que estaban buscando era un profesional certificado con registro en ABIS y en la SIP que pueda hacerle las pruebas e inspecciones técnicas, elaborar los informes para que el Estado pueda recibir sus obras. Todo ya estaba cubierto, no sabían ni siquiera qué pruebas tenían que hacer, ¿no? Pero son deficiencias que a veces cuando la entidad que va a recibir la obra se da cuenta que está incumpliendo, solicita al contratista y el contratista está en apuros, ¿no? Desinfección sanitaria de instalaciones de agua potable. Tampoco la hace, ¿no? Y si la hace el plomero. Por último, conexiones domiciliarias de agua potable, alcantarillado sanitario pluvial, las acometidas, ¿no? La EPSA pide que esté aprobado el proyecto, la documentación legal, etcétera, pero no que haya cumplido todos estos pasos, ¿no? La firma del contrato y con normalidad realiza las acometidas. ¿Qué más? Nos dice sobre el certificado de accesibilidad. Previa elaboración de todo proyecto sanitario,
El ingeniero proyectista deberá solicitar a la entidad competente la certificación de accesibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, siguiendo un formato establecido. La certificación deberá establecer la factibilidad técnica del proyecto, considerando la conexión del inmueble a las redes existentes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial. Asimismo, la entidad competente deberá proporcionar información sobre la presión de servicio disponible y otra información adicional que pudiera requerir el proyectista. Futura expansión o accesibilidad de los servicios, continuidad, suspensión, cortes, datos de consumo, etcétera. En Cochabamba, bueno, por lo menos a CEMAPA se hace la solicitud a la gerencia de eh, operaciones, ¿no? El certificado de existencia de redes, que lo llaman así, que es el equivalente a este certificado de accesibilidad. Se hace la solicitud y bueno, revisan sus planos y nos responden de esta forma, ¿no? Con el plano correspondiente que muestra si existe o no em, servicios en la zona, tanto de agua o alcantarillado, ¿no? Nos entregan un certificado de esta forma. En La Paz, sé que vas a la EPSA, a simple solicitud, te lo imprimen un planito que te muestra igual si la zona donde quieres diseñar el proyecto tiene acceso a los servicios, ¿no? En diferentes lugares van llamando a este certificado de forma diferente, ¿no? Plano de servicios, existencia de redes, en Colcapiro no recuerdo qué se llama, pero tiene otro nombre. Vamos a ver los requisitos más adelante. Entonces, pero en general debemos saber si existe o no redes públicas de alcantarillado ya, ¿no? Para poder conectarnos. Y si existen, saber algunas condiciones, ¿no? De las redes, diámetro, profundidad de cámaras, igual de agua potable, ¿no? Diámetro de servicio, si se puede, la presión. Son datos que nos van a ayudar a realizar un mejor diseño. Dice, el formato de la solicitud de accesibilidad deberá contener al menos la siguiente información: datos generales del propietario, del ingeniero proyectista, ubicación, obviamente, destino de la obra, si va a ser residencial, comercial, institucional, industrial, el número de pisos o departamentos, superficie construida, del terreno y otros, ¿no? La entidad competente deberá otorgar la información técnica solicitada y las condiciones exigidas para la misma en los plazos establecidos por ella y no mayor a 5 días calendario. Ese mapa por lo menos tarda, si es rápido, un par de semanas, ¿no? Sin embargo, estos son los requisitos. Para la presentación y aprobación, ¿qué nos dice? Todo proyecto de instalación sanitaria domiciliaria debe cumplir con las prescripciones del presente reglamento y ser aprobado por la entidad competente. Para la elaboración del proyecto sanitario de instalaciones sanitarias domiciliarias, el proyectista deberá contar con el proyecto arquitectónico aprobado por la autoridad municipal correspondiente y el certificado de accesibilidad. Para la revisión y aprobación del proyecto por parte de la entidad competente, se deberá presentar los siguientes documentos: plano arquitectónico aprobado por la autoridad municipal, certificado de accesibilidad, datos generales del propietario, nombre y cédula de identidad, dirección, teléfono, correo, copia de documentos de propiedad del inmueble, datos generales del proyectista, dirección, teléfono, correo electrónico, número de registro,
de la CIP. Memoria de cálculo del proyecto, agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. 2 juegos de planos, original y copia, del proyecto de instalaciones domiciliarias que corresponde. Sello de acreditación de AVIS, Colegio de Ingenieros Civiles o AVIS, según corresponde. Los planos sanitarios que acompañan a la presentación de un proyecto de instalaciones sanitarias domiciliarias deberán responder a una propuesta de solución del abastecimiento de agua potable y drenaje de aguas residuales y pluviales, de acuerdo al siguiente contenido. Instalaciones de agua potable, fría y caliente, sistema de evacuación de aguas residuales, sistema de drenaje pluvial, sistema de reuso de aguas residuales, grises y negras si corresponde, sistema de captación de aguas de lluvia en techos si corresponde, y sistema contra incendios, ¿no? Si corresponde. También nos da una referencia, la normativa, en relación al carimbo que hay que cumplir y los datos que tiene que tener el carimbo en los planos, ¿no? Y todas las dimensiones y todo que debemos cumplir en la presentación. Vamos a ver algunos requisitos. Ustedes pueden encontrar en la página web que les voy a mostrar de AVIS. Si se ingresan a la página web en documentos, aquí, requisitos para la presentación de proyecto en Cochabamba. A partir del 2023, creo, sí, 23, CEMAPA ha establecido, nos ha enviado una nota con todos los requisitos para la presentación de proyecto. Y vamos a ver si se cumple, si cumple lo que está indicando el renista, de seguro sí, y hay muchos más requisitos que piden, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Fotocopia de certificado de existencia de redes. A ver, primero dice, deberá remitir una carta dirigida al gerente de proyecto, el nombre, ¿no?, del gerente, solicitando el servicio de certificación de capacidad hidráulica. Previa a la elaboración de la certificación deberá presentar los siguientes requisitos. Aquí nos está indicando los requisitos para la certificación de capacidad hidráulica, que es una certificación adicional a la que nos pide la normativa, ¿no? Fotocopia del certificado de existencia de redes, extendida por el responsable de la división de información catastral. Y es mi tío. Una fotocopia del formulario de visación del proyecto sanitario. Carátula del proyecto. Fotocopia del plano arquitectónico mínimamente visado o firmado por el Colegio de Arquitectos, ¿no? En la normativa nos dice que el plano arquitectónico debe estar aprobado por el municipio, ¿no es cierto? Y aquí nos da un modelo, ¿no?, de la nota que hay que enviar, con el croquis, la fotocopia del certificado, el formulario de visación, la carátula del proyecto, el plano arquitectónico y el plano, qué normativa registra, ¿no?, pues sobre la que se ha aprobado, etcétera. Este es un modelo. Sobre eso, nosotros hemos sacado un comunicado, ¿no?, para solicitar, para
realizar el proceso de elaboración y aprobación de los proyectos sanitarios. Primero, solicitar a CEMAPA la emisión del certificado de existencia de redes. Luego, la elaboración del diseño hidrosanitario, que lo va a realizar el proyectista, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a los procesos establecidos. La presentación del proyecto terminado en oficinas. Nosotros tenemos un Classroom, una cuenta en el correo de Avis, un Classroom donde para evitar que se corrija, se vuelva a imprimir, se corrija, se vuelva a imprimir, primero se sube el proyecto de forma digital, se revisa, tenemos una persona que revisa y una vez está todo ok, se autoriza la impresión. Entonces se trae todo en 4 ejemplares. La normativa nos dice 2, pero acá en Cochabamba 3 se devuelven al proyectista, 1 se queda en CEMAPA y los 3 ejemplares, 1 es para el propietario y 2 son para el trámite de autorización de inicio de construcción. CD con los planos y memoria de cálculo completa en formato PDF legible. Fotocopia del plano arquitectónico aprobado por el Colegio de Arquitectos y el municipio. Son válidos ya sea proyecto final o anteproyecto, ¿no? En la etapa en que esté su diseño arquitectónico. Título de propiedad, fotocopia del último impuesto, que también nos pide CEMAPA, y el certificado de existencia de redes emitido por CEMAPA. Se realiza la avisación en Avis, en la CIP, ¿no? La revalidación y en CEMAPA. El proyectista recoge sus 3 ejemplares de CEMAPA. Una vez concluido el proceso de elaboración y aprobación, recién puede solicitar la certificación de capacidad didáctica. Esta certificación la presentamos casi al mismo tiempo de la solicitud de existencia de redes. Sin embargo, la respuesta a la certificación solo sale cuando el proyecto ya está aprobado, ¿no? Y esta es una certificación que también les voy a mostrar una normativa del municipio que nos pide, ¿no? la certificación para determinar si se va a renovar las redes o no se van a renovar. En general la de alcantarillado, ¿no? Para esta certificación, los requisitos que hemos visto, ¿no? Que nos ha indicado CEMAPA. Entonces, ese es el proceso para la aprobación de los proyectos. Aquí tenemos otro documento que les va a servir de mucho, que indica el procedimiento para la aprobación del proyecto y ejecución de instalaciones sanitarias domiciliarias, que ya lo hemos visto, básicamente es lo mismo, con mayor detalle técnico, ¿no? De acuerdo al RENISDA, cómo tiene que ser el cálculo del proyecto, las escalas que se pueden utilizar, los documentos que se tienen que presentar, la carátula donde van a ir los sellos. Esta carátula tiene ya un QR que primero georreferencia la edificación que se está probando y 2, le otorga al municipio la información necesaria para validar, 1, que el proyectista esté debidamente registrado, que el proyecto haya sido elaborado por un profesional registrado, ¿no? Con todas las validaciones y tener la información del edificio para que pueda cruzar con su plano arquitectónico, porque a veces traen las fotocopias del
del carimbo del plano arquitectónico con los niveles modificados, ¿no? O otra información modificada, el nombre, si es comercio o si es domiciliario. Entonces, toda esa información está en el QR que nosotros tenemos para que el municipio, una vez presentado, pueda verificar que todo coincide. Y aquí se dan los sellos. Finalmente, hay un modelo de contenido de proyecto y de proyecto en general que puede ser utilizado por, por cualquier profesional que así lo requiera, ¿no? Este es un modelo que hemos desarrollado, es un ejemplo que puede servir de guía para elaborar la memoria y poder tener los anexos, poder elaborar los anexos correspondientes, las planillas, en caso de uso de algún programa, la licencia, etcétera, ¿no? Y los anexos que corresponden al proyecto. Esto está completamente disponible en la página web de Avis Cochabamba. Aquí vamos a ver, tenemos por ejemplo el municipio de Colcapirua nos ha enviado algunos requisitos el año pasado, entonces desde esa fecha nosotros hemos publicado para ese municipio cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Em, en Colcapirua, la administración de los servicios de agua potable y de agua potable en general lo tiene, ¿qué se llama? Los comités de agua, ¿no? Hay muchos comités de agua. Recientemente creo que se ha creado una EPSA a nivel municipal, sin embargo, hay muchos comités de agua, entonces, como hay esta particularidad, también sus requisitos del municipio para la aprobación de edificaciones eh, toma en cuenta este aspecto, ¿no? ¿Qué nos dice? Primero nos dice para edificaciones de 6 o más niveles, ¿no? Condominios, urbanizaciones cerradas, edificaciones industriales y comerciales, aplicable a proyectos nuevos y trámites de regularización. Ahí nos está marcando para qué proyectos se debe requerir el proyecto hidrosanitario, ¿no? Sin embargo, la normativa nos dice que toda edificación que tenga más de 100 metros cuadrados construidos. Dice, todo proyecto hidrosanitario debe estar debidamente identificado. Carimbos, memorias de diseño, planos con los datos de ubicación del plano arquitectónico. Los datos que tienen que tener, ¿no? El código catastral, distrito, OTB, zona, número de lote. Dice, debe identificar el nombre de la cooperativa CAPI o EPSA prestadora de servicio de agua potable de la zona. Aquí nos dice en el 3, debe contar con el certificado de accesibilidad del inmueble. Así lo llaman ellos, el certificado de existencia o de accesibilidad de servicios, ¿no? ¿Cómo se genera? Con una nota a la Dirección de Saneamiento Básico del municipio, ¿no? Y ellos te responden a esta solicitud con varios datos, ¿no? Profundidad, diámetro, material pendiente del colector. Todos los planos presentados deben ser impresión original, no fotocopia. Calidad de todos los textos, legibles. Tipo de letra específica, ¿no? Arial 0,18 milímetros, de altura mínima. El tamaño de todos los planos debe ser idéntico, de todas las láminas, el mismo tamaño.
se debe adjuntar una fotocopia legible de los planos arquitectónicos, plano completo, no solo el carimbo, con sello del Colegio de Arquitectos de Quillacollo, dice, ¿no? Dentro del proyecto, todas las tuberías deben tener la descripción correspondiente, material, diámetro, longitud, pendiente, legibles. Este es algo, por ejemplo, que van a tener problema con el diseño en los paquetes, ¿no? Si diseño con CIPECAD, no todas las tuberías tienen la etiqueta. Entonces, ustedes manualmente tienen que editar para que las tuberías tengan la etiqueta. Es una exigencia del municipio, ¿no? Solo se permiten acometidas de alcantarillado de diámetros 4 y 6. Dice, las acometidas de 4 se conectarán al colector público mediante accesorios y las de 6 con una cámara de inspección de hormigón cuyo costo está a cargo del propietario del proyecto y debe ser construida de acuerdo a las especificaciones y bajo supervisión de la Dirección de Saneamiento Básico del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapiro. En caso de que el certificado de accesibilidad determine la insuficiente capacidad hidráulica del colector existente o verifique la inexistencia de red de alcantarillado para el predio, se deberá realizar el trámite correspondiente de ampliación de red en la Dirección de Saneamiento Básico del municipio de Colcapiro, donde se elaborará un proyecto y presupuesto de la ampliación. Aquí, por ejemplo, es una atribución, ¿de quién es la atribución del acceso a los servicios, del desarrollo de proyectos? Es una competencia del Estado en todos sus niveles, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí ya están transfiriendo esa responsabilidad, esa competencia al usuario, al propietario que va a requerir los servicios, ¿no? Las ampliaciones de red y cambios de tuberías de mayores deberán ser pagadas por los propietarios, dice, conforme a normativa legal vigente. No sé cuál es la normativa, ¿no? Yo recuerdo que hasta el 2015, 14 o 15, todas las capacidades hidráulicas eran positivas. Y si, y si realmente asumías el mapa que no era, no tenía capacidad hidráulica, te programaba la ampliación o la renovación del colector, máximo en su POA del siguiente año. Y todas las renovaciones perdón, las capacidades eran positivas porque ellos asumían que la responsabilidad y la administración de los servicios básicos era su responsabilidad, era su competencia. Pero actualmente, no sé, a raíz de las autonomías o a raíz de qué, ya los gobiernos municipales, sobre todo en las ciudades capitales, ya están otorgando esta competencia al propietario, a quien va a usar, ¿no? Eso es lo particular actualmente. Para todos los proyectos se debe adjuntar memoria de diseño. Un capítulo, por ejemplo, es bien particular de Colcapiro. Dice, un capítulo con las condiciones sobre mantenimiento y cuidados de la red de alcantarillado sanitario. El proyecto tiene que tener
un capítulo sobre el mantenimiento para presentar proyectos y que nos aprueben en este municipio, ¿no? Para el caso de condominios, urbanizaciones cerradas y edificios de 6 niveles o más, se debe considerar plantas de pretratamiento que reduzcan la carga orgánica y aporte de sólidos a la red de alcantarillado sanitario. Cámara séptica, tanque info, Rafa u otros, ¿no? Aquí nos está solicitando el pretratamiento. En caso de industrias y comercios, de ninguna manera se podrá realizar vertidos directos de aguas industriales comerciales a la red de colectores de alcantarillado sanitario. Se exigirá la instalación de una planta de tratamiento que alcance un nivel de calidad de agua clase D, según especificaciones de la Ley 1333, antes de poder verter su efluente a la red pública. Para proyectos industriales comerciales nuevos, el proyecto hidrosanitario debe incluir un manual o detalle del proyecto de producción y funcionamiento de la industria comercio, especificando la calidad de los efluentes generados y el tratamiento acorde que se plantea. En caso de trámites de regularización de conexiones industriales o comerciales, el proyecto hidrosanitario deberá presentar un análisis de laboratorio del efluente para corroborar la solución del tratamiento asumido mejorarlo. De acuerdo al convenio, bueno, ya esto tiene que ser revisado y certificado por ABES, ¿no? Estos son otros requisitos que aquí tenemos en Cochabamba con otra EPSA. ¿Qué más? Bueno, aquí pueden encontrar bastante información también. Aquí, por ejemplo, tienen, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y esto ya es para proyectos a nivel municipal, para elaboración de ITCPs, CDTPs, mucha información sobre los conversatorios que realizamos. Vamos a hablar sobre las leyes sustentables después del receso y normativas referentes. Aquí está la guía técnica de PETAR, la Política Nacional de Uso Eficiente, la 2066 que ya les pasé, eh, la Ley Departamental de Gestión de Responsables de Agua, que es la que tenemos, la más reciente en Cochabamba, se ha promulgado el 22 de marzo del año pasado, y bastante información que les va a servir. Les invito a poder acceder a la página de Avis para tener en cuenta toda esta información. Vamos a, si no hay preguntas, nos vamos al receso para ver la otra parte. ¿Alguien tiene preguntas? Hola, Creo que no hay preguntas, ingeniero. perfecto. Entonces, 15 minutitos, por favor. Compartir mi pantalla. Quiero mostrarles esta ordenanza municipal que la he encontrado. Es de la gestión 2013 en Cochabamba. A partir de esta ordenanza municipal es que CEMAPA solicita
el certificado de capacidad hidráulica. Y esta ordenanza es una modificación y complementación de otra ordenanza, ¿no? De renovación de red de alcantarillado sanitario para edificaciones iguales o mayores a 4 plantas. Bueno, aquí explica, ¿no? Es la fundamentación de la ordenanza, ¿no? Y básicamente deslinda responsabilidad, ¿no? Sobre la renovación y resuelve mm, que todas aquellas edificaciones de carácter multifamiliar, dice, y equipamientos urbanos mayores o iguales a 4 plantas, en condominio mayores a 6 viviendas, actividad industrial sin importar el número de pisos y los procesos que utilicen agua, se exija la presentación de una certificación mediante la cual se establezca que las redes de servicios básicos tengan la capacidad suficiente para dar un servicio eficiente a estas edificaciones, otorgada por la unidad técnica responsable de CEMAPA. Luego dice, cuando este certificado sea adverso, o sea, negativo, digamos, es decir, la red de agua potable o alcantarillado existente no tenga la capacidad suficiente para dar un servicio eficiente a las edificaciones, CEMAPA elaborará los proyectos de renovación de dichas redes, considerando el crecimiento vertical de las edificaciones y el área de influencia o aporte de la red, debiendo CEMAPA suscribir un convenio legal de renovación, dice, de red de agua o alcantarillado sanitario con los propietarios, señalando específicamente la participación económica de las partes interesadas, donde CEMAPA asuma la elaboración del proyecto, mano de obra, maquinaria y la supervisión, y el usuario el costo de los materiales. O en su defecto, cuando el costo presupuesto de los proyectos de renovación citados precedentemente sea muy elevado, los porcentajes de participación serán estipulados conforme acuerdo entre partes y plasmados en el convenio, dice. Ante la ausencia de la certificación descrita, el convenio legal deberá formar parte de los requisitos de presentación exigidos para la aprobación de planos arquitectónicos en las diferentes comunas. Aquí ha empezado, digamos. El 2013 era eh, con contraparte, ¿no es cierto? CEMAPA ponía la mano de obra, la elaboración del proyecto y el usuario los materiales. Sin embargo, ahora en las normativas siguientes, todas las responsabilidades del propietario. Incluso CEMAPA tiene empresas constructoras dedicadas a la ampliación de redes de alcantarillado, ¿no? Externas, certificadas por CEMAPA, y ellos elaboran el proyecto, sacan el presupuesto y el propietario tiene que contratar a estas empresas específicamente, ¿no? Muchas veces las empresas que construyen edificios, ellos mismos quieren realizar las ampliaciones porque son empresas constructoras. Sin embargo, CEMAPA, si la empresa no está acreditada en CEMAPA, no les permite. Ahora vamos a ver eh, sobre las normativas llamadas sustentables. Deme un minuto, por favor.
Bien. El tema sustentable ha iniciado el año 2017 en Cochabamba con esta ley municipal, la 211-2017. Ley de incentivo a las edificaciones sustentables, ecológicas y amigables con el medio ambiente. Esta es la primera que ha salido. Vemos el objeto de la ley, ¿no? Como su nombre indica, incentivar la construcción de edificaciones sustentables, ecológicas y amigables con el medio ambiente, para reducir los niveles de contaminación ambiental. Uno de los fines de esta ley que nos interesa es el inciso B, optimizar el uso del agua potable en nuevas viviendas y edificaciones del municipio. También impulsar, dice, ¿no? Este también nos interesa. Evitar la recarga del sistema de alcantarillado. Impulsar o promover la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en las unidades habitacionales privadas. ¿No? Como fines, esos tres se enmarcan dentro de lo que estamos viendo. El ámbito de aplicación. Dice, será de aplicación obligatoria, que construya, para todos los que construyan edificaciones dentro de la jurisdicción del cercado de Cochabamba, ¿no? Y nos da también en el artículo 8 cuáles van a ser los incentivos. Básicamente los incentivos eran el incremento de pisos, ¿no? Si tu edificación era calificada como sustentable, tú podías, en función de la calificación, poder construir edificaciones más altas, ¿no? ¿Quién aprobaba el proyecto? Al margen de que el proyecto hidrosanitario tenía que ser aprobado en CEMAPA, etcétera, la calificación, la aprobación del proyecto integral la realizaba la Dirección de Medio Ambiente. Aquí nos dice, los planos de los proyectos de las edificaciones serán aprobados por el órgano ejecutivo municipal mediante resolución correspondiente en base al proyecto aprobado por la Dirección del Medio Ambiente. Criterios sustentables. Dice, para otorgar el incentivo de aprobación de la construcción, ampliación, adecuación de edificaciones, se ponderará y valorará, entre otros, la aplicación de los siguientes criterios ecológicos que deberán ser expresamente reglamentados. Ahorro de agua. Utilizar racionalmente el agua con dispositivos que reducen el consumo hídrico o que aprovechen el agua de lluvia para diversos usos, así como también reciclar y reutilizar aguas grises. Esto es lo que nos marcaba la ley como criterio. A partir de esa ley, mediante un decreto, se aprueba, ¿no? Ya el 2018, en enero, la reglamentación de esta ley, ¿no? Y esta reglamentación tiene las mismas finalidades de la ley y entre sus principales, optimizar el uso de agua en las nuevas edificaciones, ¿no? Ampliaciones, remodelaciones. Mediante sistemas de recirculación, cosecha y sistemas ahorradores de agua. Disminuir la sobrecarga de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial mediante sistemas de reciclado de aguas.
Implementación de plantas de tratamiento de aguas grises en las edificaciones públicas o privadas. Entonces, ya el artículo 22 nos da una tabla de criterios sustentables para evaluación, en función de que si la edificación era unifamiliar, multifamiliar, especial. La mayoría entraba aquí, ¿no? Al multifamiliar. Y cada criterio, porque no solo era agua, ¿no? Es un punto. El ahorro del agua, utilización de ahorro de energía, separación de residuos, había, ¿no? Em, cada cosa tenía su puntaje. Y en función de la ponderación, para el multifamiliar tenías que tener entre 61 y 70 puntos para poder aplicar al incentivo. Si tu edificación era unifamiliar, entre 51 y 60. Si la edificación era multifamiliar o comercial, entre 61 y 70. ¿Qué es lo que nos define? El puntaje. Aquí nos explica un poco. El sistema de reutilización de aguas grises. El porcentaje de ponderación del cumplimiento de este componente del criterio sustentable es del 40% y está sujeto al cumplimiento de diseño de red colectora de aguas grises, diseño de sistema de tratamiento de aguas grises, tanque de almacenamiento, tanque de tratamiento, primera fase desgrasador, tanque de tratamiento 2, fase para uso. O sea, tenías que tener tu almacenamiento de todo el agua gris o del 40%, ¿no? Un desgrasador, un segundo tanque para el uso y la red. Sistema de reutilización de aguas pluviales. El porcentaje de ponderación de cumplimiento de este componente del criterio sustentable es del 20% y está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones. Diseño de red de captación de aguas pluviales. Incorporación al tanque de tratamiento 2, fase para uso. Reducción del consumo. El porcentaje de ponderación del cumplimiento corresponde al 30% y está sujeto a instalación de artefactos con certificación de bajo consumo de agua, instalación de optimizadores de calentamiento de agua, termotanques, excluyéndose los calentadores de paredes, o sea, los calefones. Control y medición del consumo. El porcentaje de ponderación del cumplimiento de este componente del criterio es del 10% y está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones. Controlar las cantidades de consumo a través de instalación de medidor de CEMAP, instalación de medidores diferenciales en la red de utilización de aguas grises. O sea, todo eso tenías que cumplir y ibas sumando el puntaje, ¿no? Para que puedan calificarte. La verdad es que no he visto algún proyecto que haya realmente cumplido a este nivel. Primero porque una vez se diseñaban los proyectos, el proceso de aprobación tenía que ir a medio ambiente, a la dirección de medio ambiente, al margen de que vaya a CEMAPA y iba y venía, ¿no? O sea, modificaba el medio ambiente, decía esto más, volvía a Avis, volvía a CEMAPA, volvía a la alcaldía. Y esto se ha dado el 2018. Paralelamente, el 2018 se ha
se han iniciado los programas de amnistía, ¿no es cierto?, de regularización de edificaciones. Todas las edificaciones que no han cumplido con la normativa durante su construcción, eh, siguiendo ciertos pasos, pueden regularizar. Entonces, muchos que estaban tratando de ingresar y de cumplir estos criterios, que no solo era agua, ¿no? Era un montón de condiciones que tenías que cumplir, y entre las de agua estaban estas, entonces han preferido desertar de este sistema, ir directamente a la regularización y hacer como un edificio completamente normal. Así inició. Después, la siguiente ley que hemos tenido es la 661. La 661 ha sido aprobada durante la pandemia, en julio del 2020, y ha sido promulgada como excepción de fomento a la construcción de nuevas edificaciones para reactivar económicamente la ciudad. Entre los criterios de sostenibilidad, igual nos decía optimizar el uso de agua potable en nuevas edificaciones mediante el ahorro de agua y reutilización de aguas grises. Condiciones técnicas específicas. Para la aprobación de los proyectos de construcción deberán presentar las siguientes certificaciones que se van a contemplar en el presente reglamento. Uso de suelo, certificación de aprobación de proyectos sanitarios en CEMAPA, estudios de sismos resistentes, etc. Solo nos daba esta pauta, y en la reglamentación, en función de la altura, no, en función de la superficie del terreno, nos decía si tienes que ser, si tu edificación estaba emplazada en un terreno de más de 1.500 metros cuadrados, correspondía que hagas planta de tratamiento. Y si era menor a 1.500 metros cuadrados, entonces solamente podías optimizar el uso de agua, como dice, ¿no? Mediante el uso de artefactos de bajo consumo y demostrar ese tipo de situaciones. También seguían vigentes las normativas de regularización, entonces muchos edificios que han sido aprobados en proyecto con esta ley, en el transcurso del tiempo se han vuelto proyectos no sustentables, ¿no? O sea, normales, sin reuso. Y la última que hemos tenido, donde ya hay muchas más luces, un poco se ha pensado mejor el tema del reuso, es la 1047, que es una ley que para nuevas edificaciones emplazadas en zonas de renovación de imagen urbana y ejes de crecimiento. Esta ley es aplicada a todas las vías o todas las calles que están contiguas a plazas, por ejemplo, y avenidas principales, etcétera, ¿no? Permite construir un número de niveles mayor. Y los criterios de sostenibilidad que maneja en cuanto a agua son los siguientes: diseño de red de distribución y reutilización de aguas grises, implementación de un equipo de tratamiento compacto, automatizado y descentralizado, que permita la depuración de aguas grises para su utilización según los siguientes criterios. Fuentes permitidas: duchas, lavamanos, bañeras o tinas. Reuso obligatorio, aquí ya nos da algunos usos, ¿no? Ya nos determina en qué vamos a usar
cosa que las anteriores leyes no nos decían nada, solo nos decían recupera y no nos decían qué hacer con el agua recuperada, solamente distribuir, ¿no? Distribuir, construir una red de distribución a los inodoros, por ejemplo. Pero este ya nos permite llenar los inodoros, riego de áreas verdes, limpieza de pisos, limpieza de vehículos, por ejemplo. Y no nos limita, aquí nos dice las cantidades mínimas, ¿no? De agua a ser tratada para fines de reciclado. Los parámetros respecto a la cantidad de agua a ser reciclada de acuerdo al tamaño de la edificación, dice, basado en el número de habitantes. A nivel domiciliario, de 2 a 15, el 35% del consumo per cápita de agua potable. Y aquí nos dice qué artefactos podemos recuperar, de duchas y lavamanos. Esto ya ha sido un poco más pensado, ya no entra, por ejemplo, las lavadoras por el tema de químicos, ¿no? Que se utilizan. Eh, Tampoco entran los lavaplatos por el tema de grasas, ¿no? A nivel multifamiliar, y aquí hay 3 categorías en función del número de habitantes, y ya nos da una cantidad mínima, ¿no? Porque, ¿cómo está pensado esto? Porque estos porcentajes son los suficientes para abastecer estos usos. Ya es un poco más coherente, ¿no? Un poco más asesorado. Requisitos mínimos de calidad de agua tratada. Y aquí esto está un poco marcado, ¿no? Para algunas empresas que ya se dedican al montaje y instalación de estas plantas compactas, plantas de tratamiento compactas. En realidad, los requisitos de calidad deberían ser los de clase desde C hasta D, ¿no? Que nos da la ley 1333 en su reglamento de contaminación hídrica. Sin embargo, aquí ya nos da parámetros, ¿no? O sea, nos da límites, números en cuanto a DBO, sólidos suspendidos, turbiedad, pH. Aquí, por ejemplo, espumas no detectado, dice. Todas estas plantas producen espuma. Requisitos mínimos del equipo de tratamiento. Hasta la energía, ¿no? Debe ser compacto, nivel de ruido, no demande reemplazo frecuente de filtros, dice, ni combustibles. También requiere un mantenimiento, ¿no? Entonces eso está aquí considerando. Esta es la última normativa que tenemos en Cochabamba. También nos habla sobre el sistema de reutilización de aguas pluviales. ¿Y qué nos dice? ¿Qué condiciones? El diseño de la red de captación y aprovechamiento de aguas pluviales. La captación de agua de lluvia debe ser mínimo del 70% de la superficie de cubiertas del edificio. Diseño de tanque de almacenamiento de aguas pluviales que además debe considerar para uso el riego, un tratamiento prefiltrado y filtrado de aguas pluviales. Para reuso y consumo humano, un sistema de tratamiento que incluya prefiltrado, filtrado y desinfección. El volumen del tanque de almacenamiento será diseñado como mínimo con un periodo de retorno de 5 años, de acuerdo a la primera precipitación de Cochabamba.
según reglamento, la precipitación es 55 milímetros, ¿no? Hasta la precipitación nos da con la que tenemos que diseñar. Reutilización de aguas subterráneas para riego de áreas verdes, ¿no? Solo para eso. Diseño de red de distribución y reutilización de aguas para la reducción de consumo. Está sujeto a cumplimiento de las siguientes condiciones. Implementar artefactos sanitarios con certificación de bajo consumo de agua. Incorporar señalética que promueva el ahorro y uso eficiente de agua en la edificación. Utilización de técnicas eficientes de riego, goteo, microaspersores. Implementar optimizadores de calentamiento de agua, termotanques, calefones, evitando el uso de duchas eléctricas. Medición y consumo. Implementar medidores de CEMAPA. Implementar medidores para los departamentos. Implementar un medidor a la salida de planta de tratamiento de aguas grises para cuantificar el volumen mensual de agua reciclada. ¿No? Estas son las condiciones. Esta es la más reciente que tenemos. Y actualmente se está elaborando el Código Urbano, donde se van a abrogar todas estas normativas porque tenemos un abanico de posibilidades en Cochabamba para construir, y de un tiempo a esta parte los arquitectos y hasta los abogados, para garantizar que salga su trámite, van eligiendo la que mejor les convenga, ¿no? Entonces, para evitar eso, la alcaldía está elaborando el Código Urbano. Y a partir de su promulgación va a regir un único código, ¿no? Mientras tanto, seguimos teniendo todas estas posibilidades. Bien, ese es todo el material que se ha planificado para este curso. Si tienen algunas inquietudes, dudas, consultas, comentarios, estamos aquí para escucharles y resolver. Hola, estimados colegas, les escucho si tienen algún comentario sobre el curso. Y que todo está bien, hemos, al menos ha suelto dudas que tenía. Está bien, dije, tal vez los compañeros que estén en sala. Muchas gracias, Carlos. A ver, aquí hay Ronald, sin consultas, dice. Gracias. Bueno, espero que el curso haya colmado sus expectativas. La evaluación la voy a subir al Drive hasta mañana mediodía. Ya, y bueno, cualquier duda, consulta, estoy en el grupo, tiene mi teléfono, no duden en escribirme si tienen algún caso particular y les puedo colaborar también con la mejor predisposición, voy a ayudar. Muchas gracias, ingeniera. Para los participantes se va a dar un lapso de una semana para que envíen lo que es su trabajo final con toda la evaluación. Posterior a eso se va a hacer lo que son los certificados, ¿no? Y dependiendo la nota que obtengan, se les va a dar un certificado de participación o aprobación. Y
de Corales también, que depende si es que se encuentran dentro del territorio nacional, se les va a hacer un envío en físico, y si es que son estudiantes del extranjero, se les va a enviar un certificado digital directamente a su correo electrónico. Gracias a ustedes. Y con eso habríamos concluido, ¿no? El curso.